Estamos con Farid Frayja, alcalde electo en el municipio de Guaycaipuro del estado Miranda. Vamos a continuar con el análisis de lo que ha ocurrido, de lo que surge a propósito pues del evento electoral del pasado domingo. Así que Farid, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hay que aclarar una duda porque, y es bueno reflejarlo porque ya tiene exposición pública. Se trata de un cuestionamiento que hacen factores de la oposición sobre tu triunfo. Ha habido señalamientos, incluso hablan de impugnar, que tienen actas que dan otro resultado. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque el CNE ha definido y la Junta Electoral Regional también ha definido las cosas. Entonces, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Bueno, gracias Carlos por la invitación. A ver, lamentablemente a veces partimos de un hecho algo dicotómico, ¿no? Aceptamos los resultados cuando nos favorecen, ¿no? Y los cuestionamos y vamos en contra del órgano rector cuando no nos favorecen. Yo en el 2017 casi doblo al mismo que acabo de derrotar ahorita en Guaycaipuro, casi lo doblo. Y todavía a estas alturas dicen que mi triunfo fue ilegítimo. Entonces creo que es una situación sencillamente de aceptar los resultados, bueno, y aceptar que en el juego democrático se gana o se pierde. Y en esta oportunidad nosotros ganamos y ellos perdieron. Las cifras que decían, las que maneja el CNE y las que oficialmente se conocen. Sí, no, son las mismas cifras. Ya el 100% de las actas totalizadas, el día de ayer se hizo público, antes de ayer se hizo público por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, ya los resultados oficiales en donde me daban ganador. ¿El triunfo tuyo fue claro, definido, contundente? Fue triunfo. Aquí se gana por un voto o se pierde por un voto. Nosotros logramos una ventaja de 299 votos por encima del candidato de Fuerza Vecinal. Y en el resto del estado, por lo menos de los Altos Mirandinos, la situación queda con Josy Fernández, que gana, que es de la MUD, pero gana el candidato en Carrizal, que Correcto. era el municipio donde tú eras titular. Sí, nosotros perdimos Carrizal, perdimos Los Alias y ganamos Guaycaipuro. Esa fue la resulta de los Altos Mirandinos. O sea que el MUD gana en Carrizal. Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal es el que gana en Sí, Carrizal. Claro, eran candidatos distintos. Honestamente ya no sé cómo quedó la fórmula de ellos por las dificultades que han tenido, pero sí ganó el candidato de la oposición. Bueno, ahora me gustaría que fuera... Sin embargo, ahí también se están revisando resultados. Se está atendiendo el asunto por las medidas procedimentales, se está revisando la situación, también para pedirle al Consejo Nacional que aclare algunas dudas que hay respecto a unas situaciones que se están presentando en el municipio de Carrizal que también se están pidiendo que sean revisadas. Bueno, como también está el tema que sirve más para el análisis político o la lectura o interpretación diversa sobre lo que fue el caso de Miranda, con la abstención por una parte, el triunfo de Héctor Rodríguez, el tema que tuvo la MUD con la fractura, los votos nulos que tuvo la MUD que afectarían también o que afectaron también a la candidatura de Uzcategui, ¿no? Bueno, realmente la situación de la oposición es una crisis interna que están viviendo ellos, no solamente a nivel de Miranda, sino a nivel nacional. Ya vienen años de crisis en donde justamente producto de esa polarización entre una oposición que acepta el juego democrático y la otra oposición que no acepta el juego democrático y la migración que hay entre estos dos sectores ha puesto, por supuesto, en graves aprietos a la oposición de cara a participar en procesos electorales porque, insisto, ese mensaje dual de ir y venir en cuanto a la aceptación del juego democrático afecta la confianza que han ellos tenido pues, dentro de la población venezolana y las consecuencias las están viviendo. Ahora, fíjate, me gustaría que empezáramos un poco a analizar la situación mucho más allá de lo que son las fronteras del estado Miranda, lo que fue tu triunfo en Guaycaipuro, lo que ha sido el triunfo de Héctor Rodríguez, en fin, y en las otras alcaldías donde hay diversidad entre opositores y sector oficial. ¿Qué interpretación o lectura le das tú a lo que son los resultados? Porque no se trata nada más de indicar, mira, la oposición por estar dividida pierde espacios o deja de ganar espacios. También hay un mensaje claro y directo hacia la base política del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico hacia ustedes, porque tienen menos votos, la menor cantidad de votos posibles en los últimos años. Hay situaciones que no son suficientemente claras, triunfos que son muy reducidos, en fin, ¿cómo ves lo que ha ocurrido? Bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? Sí. Lo primero es que los porcentajes de participación de esta elección son muy parecidos a elecciones
anteriores. Estamos viviendo un proceso electoral que no habíamos vivido en otros momentos. Se están eligiendo gobernadores y alcaldes en el mismo proceso, consejos legislativos y consejos municipales en el mismo proceso, ¿no? Esto pues no había sido igual en el 2017 y no había sido igual antes. O sea, es una situación pues que obviamente tiene también sus particularidades. No podemos negar que el mundo está cambiando, América Latina está cambiando, Venezuela está cambiando, la política debe cambiar acompasado a esos nuevos cambios, a esa nueva era que estamos viviendo. La pandemia ha acelerado algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, veamos lo que está sucediendo en América Latina. Una situación convulsa en donde están cambiando también la situación, digamos que los signos políticos en los gobiernos de los países de América Latina. Creo que aquí en Venezuela, pues también ese proceso de cambio nos ha impactado. Una situación de crisis sobrevenida de más de 5 años, en donde hemos tenido dificultades para poder desarrollar una política económica soberana, una política económica sin obstáculos, nos ha generado también un conjunto de cambios importantes y esto afecta en lo político, esto afecta en las dinámicas propias, el crecimiento de, por ejemplo, el sector emprendedor que crece con su propio empeño, pues obviamente genera también un proceso de despolitización del ciudadano y producto también de la imposibilidad de conseguir mejorar la calidad de vida en medio de las circunstancias que hemos tenido que pasar, producto justamente de sanciones, de bloqueos, de situaciones de indolencia, eso también ha impactado mucho en la relación política del ciudadano con las instituciones. Y hoy lo que estamos viviendo es que efectivamente los partidos políticos, las organizaciones políticas, los liderazgos políticos tienen que ver esto en una perspectiva reflexiva. Creo que debemos mirar bien cuáles son esos cambios, cuáles son esas nuevas realidades que debemos enfrentar. Porque si no aceptamos que hay unas nuevas realidades, si no nos adaptamos a esas nuevas realidades, pues entonces la situación, la forma como nos vamos a relacionar con la sociedad va a ser errada y va a seguir generando este tipo de disonancias. Claro, Farid, pero también se percibe que hay una especie de fatiga, ¿verdad? Que es un poco la postura que asumen muchas personas cuando dejan de votar o no se involucran en la dinámica de un proceso electoral. Fatiga, cansancio y agotamiento hacia el liderazgo político en general, no solamente hacia factores de la oposición que de lo suyo están atomizados en este momento, sino también hay un mensaje claro, definido y preciso de parte de la base política del PSUV hacia su dirigencia. Carlos, yo creo que hay una fatiga con las dinámicas políticas. Yo creo que el ciudadano está cansado. Toca a todos. Creo que el ciudadano está cansado de conflicto. El ciudadano está cansado de cómo la política no se traduce en soluciones, no se traduce en mejores condiciones de vida. Yo creo que uno de los principales desafíos que nosotros tenemos como generación que estamos haciendo política es transformar la política en soluciones, en gestión por resultados. El CLAP, en lo que fue la Carta del Buen Gobierno, establece esto de la gestión por resultados, que necesariamente debemos avanzar hacia un buen gobierno. Política debe estar asociada a soluciones, política debe estar asociada a gestión por resultados y política debe estar asociada también al empoderamiento del ciudadano en la búsqueda colectiva de estas soluciones. También yo creo que hay que, se me ocurre decirte o comentarte, hay que modificar los códigos. Ese viejo código, ese histórico código de la izquierda, esos planteamientos genéricos que siempre van hacia una acusación, hacia determinado responsable, eso también tiene que, eso no lo está asimilando la gente. La gente lo que quiere asimilar es lo que tú decías antes, la cotidianidad. Resuélvanme mis problemas, dirigentes políticos que llegan al poder. Bueno, creo que, insisto, hay una lectura amplia que debemos hacer. No se trata solamente de la izquierda, se trata de la política, del ejercicio de la política como una... Bueno, eso es válido, imagínate, ¿no? Para la oposición, claro, en la postura que se encuentra, ¿no? De realmente penosa, ¿no? Es una situación que debemos, insisto, analizarlo en perspectiva ciudadana. ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Qué está esperando el ciudadano de la política? Y lo que yo considero, como ciudadano también, y como político, es que el ciudadano lo que está esperando es que la política se traduzca en mejores condiciones de vida, en buscar soluciones a los problemas. Los conflictos internos, externos, no nos están llevando a presentar frente a la ciudadanía una imagen de que la política puede generar confianza. Bueno, vamos a hacer una pausa, Farid. Estamos conversando con Farid Fraica, alcalde electo del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda. Bueno, mantenemos nuestra conversación con Farid Fraica. Bueno, sobre el episodio electoral, Farid, de lo que ocurrió el pasado domingo, hay otras variables también importantes en ese sentido. El tema de la abstención, ¿verdad? Que es producto quizá de lo que tú explicabas o precisabas anteriormente. Eso también está diciendo algo, ¿no? Que tiene que ver con el tema del agotamiento y la falta de confianza y credibilidad sobre ese liderazgo, ¿no? Así que el fenómeno de la abstención, te lo digo más como politólogo,
es uno de los fenómenos electorales menos estudiados por la ciencia política. Es un fenómeno muy complejo que es bastante complicado descifrarlo, ¿no? La abstención en esta oportunidad debemos también tomar en consideración una variable que quizás no se ha considerado en los análisis que se han hecho, que es la variable migración, ¿no? Hay una gran cantidad de venezolanos que ya no están en el país y que forman parte de esa población de abstención. Sumado a ello, yo creo que también la abstención, por ejemplo, fíjate en el caso de Miranda, muy en particular, pues también obedece a la abstención que se generó producto de esos conflictos de la propia oposición. Sin embargo, también debemos decir que hay una abstención que el caso de Baruta fue emblemático, más del 70%, sí. que era, entre comillas, una de las fortalezas que tenía el candidato de Fuerza Vecinal. Sin embargo, esa fortaleza se le convirtió en una debilidad. Pues allá quedará de ellos por parte los análisis que tengan que hacer. Nosotros tenemos que analizar muchas cosas. Nosotros desde porque hay un mensaje hacia ustedes también. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, con toda seguridad, conociendo a nuestro presidente del partido, vendrán momentos para desarrollar análisis que nos permitan orientar el curso y, por supuesto, ir entendiendo esas nuevas dinámicas. Yo en lo particular considero que efectivamente hay un cambio de era, hay cambios profundos que se están dando en la manera de comunicar, por ejemplo, en todo lo que ha sido pues la penetración de las redes sociales frente a los medios tradicionales. En medio de la pandemia eso se aceleró con fuerza. Las nuevas realidades económicas, las nuevas realidades sociales, todo ello, por supuesto, ha generado pues que desde la política se tenga que traducir estas nuevas realidades, pero bajo una lógica totalmente particular, bajo una lógica que realmente se acerque a la traducción de lo que el ciudadano hoy nos está diciendo. Yo creo que efectivamente, tal como tú lo dices, hubo un mensaje, y un mensaje contundente, que debemos revisar a la luz de esos cambios que deben sufrir la política para poder traducir esta nueva realidad. Ahora fíjate, hay otro elemento importante que algunos dirigentes políticos comienzan a evaluar. Al margen de que en apariencia el mapa venezolano, como dicen, se tiñe de rojo, hay una serie de realidades también muy locales. Sigue rojo, sí. Sigue de rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero hay realidades locales que no ocurrían antes, desde hacía muchísimos años. Hay más de 205 alcaldías en manos del oficialismo, en manos del partido de gobierno y del Gran Polo Patriótico. Pueden crecer porque hay 13 por ahí que estaban tratando de examinar y llegar a la conclusión. Pero los opositores tienen más de 117 alcaldías y eso es significativo. ¿Desde cuándo estos opositores no sacaban ese volumen de alcaldía a nivel local? Por más que estén atomizados y divididos, pero eso también indica algo. Bueno, a ver, o sea, desde el 2017 la oposición está llamando a la abstención, ¿no? Ahora en esta oportunidad hay un sector distinto, por cierto, unos actores opositores distintos que están emergiendo en estas nuevas realidades que ahora llaman a la participación. Obviamente, al tener otros actores participando, esto cambia el mapa, ¿no? Y fundamentalmente el mapa en el tipo de elección que acabamos de llevar, en donde el ciudadano está más cerca a la autoridad que estás eligiendo, en este caso los alcaldes, los concejales, gobernadores y diputados. En esta interacción, pues, con una oposición, ahora con nuevos actores participando, era más que de esperarse, ¿no? Que este tipo de realidades se iban a dar. Sin embargo, yo considero que hemos mantenido, ¿no? Y luego de estos años tan complejos que nos ha tocado gobernar, que nos ha tocado vivir, hemos mantenido importantes espacios políticos dentro del país y dentro de los municipios que también pues debe valorarse. Ahora, vamos a cruzar el año 2022. Todos los factores políticos, incluyendo el gobierno, tienen que evaluar una posibilidad constitucional que está allí presente, ¿no? Como es un probable, porque estamos a mitad de periodo, de un referéndum revocatorio. Ahora, la oposición, que sería el que trabajaría para ello, está en una situación difícil, embarazosa, aun cuando obtuvo una serie de triunfos muy locales y muy particulares. Ahora bien, la situación no es sencilla, ¿no? Un referéndum revocatorio significa una preparación mucho mayor. Ustedes tendrían una mayor ventaja, como son el partido de gobierno y tienen solidez en ese sentido. La oposición entra dividida. ¿Tú crees que la oposición pudiera tener la fortaleza suficiente para trabajar hacia un referéndum revocatorio? Pueden unirse, aunque sea coyunturalmente, ¿no? Por eso. Bueno, vuelvo nuevamente a mi rol como politólogo. No creo que para la oposición eso es un escenario que fuese ser provechoso. Por el contrario, quizás pudiese generar mayor atomización de la que ya tienen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una fortaleza que, aparte de estar en el gobierno, hemos mantenido la mayoría de la cantidad de gobernaciones y alcaldías en el país. Tenemos un control político del país. Yo creo que la oposición debe revisarse en sus condicionamientos internos. Y ahora, como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, te puedo decir que, bueno,
nosotros estamos para asumir los retos y los desafíos que nos encontremos en el país. Con toda seguridad te puedo decir que tenemos todas las fortalezas para seguir siendo gobierno. Claro, uno ha notado, es muy ligero por lo pronto lo que te voy a decir, que hay ciertas fisuras dentro de la oposición. Hay quienes no tienen como que mucho ánimo de involucrarse en ese proceso hacia el revocatorio, sino otros trabajan, vamos a trabajar. Eres muy conservador a decir ciertas fisuras. Sí. Está totalmente fracturada la oposición realmente. Pero hay otros, pero me refiero en este caso de, te digo, hay unos que tienen disposición, pues, para ser más precisos, hacia una posibilidad de referéndum revocatorio, pero hay otros que están diciendo, no, mira, mejor es esperar hasta el 2024, cuando realmente es oficial la convocatoria de un nuevo proceso electoral presidencial. Bueno, forma parte de las lecturas lo que acaba también de suceder el pasado 21 de noviembre. O sea, hemos ganado la mayoría de los espacios de las gobernaciones y las alcaldías en el país. Yo creo que sería, pues, por parte de la oposición, un suicidio llevar adelante la intención de convocar a un proceso referendario. Yo en lo personal considero que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer y vamos a seguir, por supuesto, avanzando en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que es importante porque también el partido lo entendió, ¿no? Y cuando te digo lo entendió es porque lo viene comprendiendo desde los tiempos de Chávez. Es necesario abrir los espacios a la gente para que sea con la gente que se tomen decisiones tan trascendentales para las organizaciones políticas como la definición de los propios candidatos. Yo creo que hoy, el 21 de noviembre, estamos viendo lo acertado que fue por parte del Partido Socialista a nivel nacional y del Gran Polo Patriótico abrir el proceso de primarias para poder definir candidatos. Esto nos llevó, insisto, a este triunfo que hemos obtenido, por supuesto, para revisar algunos escenarios, pero es un triunfo nacional que hemos obtenido gracias justamente a seguir apostando a la participación del ciudadano como sujeto activo en las decisiones trascendentales dentro de una organización como la definición de candidatos. Bueno, vamos a ver qué pasa, Farid. Muchas gracias. No, Esta vez por medio también la recuperación de la confianza, ¿no?, que la sociedad tenga sobre la dirigencia y sobre los partidos políticos, que eso se ha perdido también. Como generación política tenemos ese compromiso, que es justamente rescatar el valor de la política, la confianza del ciudadano en la política y en los políticos. Muy bien. Amigos, vamos a una pausa. Al retorno seguimos con todos ustedes.